En cuanto a Jesús de Nazaret, cuyo verdadero nombre era Yahshua bar Yosef, Jesús hijo de José, hay que entender que era un judío fiel a su fe. Una fe que es antagonista a todo culto pagano en virtud de su exacerbado monoteísmo y de su xenofobia. Si bien Jesús no parece haber pertenecido a la comunidad de Qumran, mal llamada de los esenios, tenía muchas creencias en común con dicha secta, entre otras cosas la idea de una inminente venida del Malkut Yahvé, o reino de Dios, la necesidad de apartarse de la vida mundana y el concepto de la dualidad entre el bien y el mal, expresada a través de la idea de Dios y Satanás. En tal doctrina no cabía ninguna tolerancia hacia otras creencias que no fueran la de tener a Yahvé como Dios único y monarca del universo. Ocurría lo mismo con la secta bautista de Juan el Bautista, de quien Jesús fue originalmente discípulo y con quien, posteriormente, tuvo disidencias, como se puede ver en Mateo 11:11, donde dice: De cierto os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pese a ello, esta sería la fuente de donde Jesús aprendió las doctrinas del perdón de los pecados, el bautismo, la salvación por el arrepentimiento y otros puntos capitales de lo que luego sería la doctrina cristiana. Hay que comprender lo anterior para entender de dónde fue que Jesús de Nazaret tomó los basamentos de sus enseñanzas. Esto es importante, porque de no tomarse en cuenta surge la falsa imagen de un Jesús universalista y ajeno a su cultura natal y a la realidad de la Palestina del siglo I que le tocó vivir. El Jesús histórico era un judío convencido de su fe y profundamente antipagano. De sus propias palabras se puede leer: No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y seguidamente dice: Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Hay que entender que la base fundamental de la ley o Torá era: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dicho mandamiento, el primero del famoso Decálogo, es totalmente antagónico al politeísmo pagano, con nuestra práctica de usar imágenes, símbolos y objetos para adorar a los dioses y con la idea general de que en el universo no existe una única fuerza o potencia que lo rija o controle, sino múltiples, como en la música los diversos tonos conforman la armonía, e incluso como el propio tono está formado de armónicos y no del solo tono en sí. Si la idea sobre lo divino que el Jesús histórico tenía es totalmente opuesta a las nociones paganas, ¿cómo sería posible reconciliar ambas cosas o pretender que Jesús puede ser tomado como maestro dentro de nuestro sistema de creencias o como un Dios más de entre nuestras muchas tradiciones? Por otra parte, es importante considerar la relación directa o falta de ella que Jesús tenía con los gentiles. Un ejemplo revelador lo encontramos en Mateo 15, 21-26. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: Despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Nótese el desprecio inherente en las propias palabras de Jesús hacia una mujer pagana necesitada.
Si bien el pasaje continúa con la explicación de que Jesús cedió y ayudó a la mujer ante los ruegos y la genuflexión de ésta, queda claro que existía un sentimiento de antagonismo muy marcado en su forma de pensar hacia los no judíos. También era totalmente refractario a predicar, enseñar o contemporizar con los paganos, como puede verse cuando se dice en Mateo 10:5. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: No vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Esta frase se ha interpretado en diversas formas, pero todas ellas tienen un claro sentido descalificatorio hacia los paganos. Se la puede entender como: no hagáis o creáis en cosas paganas, no os aventuréis en territorio pagano porque es peligroso, o no os metáis a predicar a los paganos porque no es nuestro asunto. Pero sea cual fuere el sentido original, de nuevo se marca la diferencia entre judíos y no judíos, y se muestra la clara intención de Jesús de reducir su obra y enseñanza a los de su raza. Otro indicio que pocos conocen y que aún los eruditos en el tema rara vez toman en cuenta es que Jesús se crió y vivió toda su vida en Nazaret, una aldea de no más de 300 personas durante el siglo I. Esta comarca distaba solo 6 kilómetros de la ciudad de Séforis, también llamada Diocesarea. La misma fue la capital de la provincia de Galilea hasta el año 26 después de Cristo, fecha en la cual un levantamiento judío produjo una fuerte represión romana. Jesús y su familia, siendo esta de artesanos, no pudieron dejar de visitar dicha ciudad y comerciar en ella, pero la misma no se nombra en los evangelios ni una sola vez, y menos se refiere que Jesús la visitara durante su ministerio o en cualquier otro momento de su vida. ¿La razón? Se trataba de una ciudad mayoritariamente pagana. Además, existe otro dato geográfico que puede dejar en claro la idea de Jesús sobre su misión. Ni él, ni sus discípulos antes de que fuera crucificado, viajaron más allá de un par de cientos de kilómetros del territorio galileo. De hecho, los evangelios registran una sola visita a Jerusalén, durante la semana previa a su ejecución. Esto debería dejar en claro el localismo de las enseñanzas e intenciones de Jesús y de sus discípulos, al menos mientras éste vivió. Si esto se compara con la actividad pastoral de Pablo de Tarso, que en pocos años recorrió buena parte del Mediterráneo, queda claro que no era tan difícil viajar en aquellos tiempos y que Jesús bien podría haberlo hecho si su interés hubiera sido aprender o enseñar en las grandes ciudades del Imperio Romano. No menos importante es señalar que Jesús no tuvo ni un solo discípulo pagano, tampoco amigos o allegados paganos, al menos que se supiera. Tal cosa no se dio porque no existieran candidatos adecuados, ya que era muy común entre los paganos el tratar de aprender o seguir a maestros de cualquier doctrina o escuela filosófica. Lo más seguro es que Jesús rechazara a todo no judío entre las filas de sus apóstoles, discípulos y seguidores. Si se analizan con cuidado todos estos elementos y se los observa en su conjunto, quedará claro que el hombre en el que está basado el cristianismo no era un maestro universalista o una suerte de filósofo que trató de difundir a todo el mundo una cierta verdad. Muy por el contrario, se trató de alguien que fue fiel a su fe natal desde la cuna a la tumba, que nunca viajó fuera del territorio de su nación y que basó su predicación en las doctrinas judías radicales de su época, pero más que nada en la ley mosaica. La misión de Jesús, su intención, parece haber sido hablar por los pobres y desamparados de su territorio natal, oponerse pacíficamente a Roma y su dominación y tratar de reformar el judaísmo de su época. Sin éxito, ya que a la larga generó una nueva religión. A dicho personaje no le gustaban los paganos y no tuvo relación directa con ellos. Tampoco tenía afiliación alguna con las tradiciones, mitologías y concepciones filosóficas y morales no judaicas. Todas sus doctrinas y enseñanzas estaban basadas en la tradición bíblica y en los movimientos religiosos radicales y antirromanos de su tiempo. No es necesario enumerar las discrepancias existentes entre la ética pagana y la moral cristiana. Es sabido por todos que, en casi todos los aspectos, ambas religiones difieren de manera irreconciliable. Sin embargo, cabe aclarar que en los puntos donde coincide, esto no ocurre por cierta armonía o concordancia espiritual, teológica o filosófica, sino por el simple sentido común. Por esa razón, matar sin motivo justificado, mentir o robar es malo para ambas religiones. Un caso típico de este sentido común es la famosa regla de oro.
la cual se repite en infinidad de culturas, no porque una la copiara de la otra, sino por el hecho de que deriva de una contemplación atenta de la vida en sociedad, de la naturaleza humana y de cuál sería la mejor forma de vivir. Algunos ejemplos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Una situación que no es agradable o placentera para mí, tampoco debe serlo para otro. Y una situación que no es agradable o placentera para mí, ¿cómo puedo infligirla en otro? No hagas a otros lo que no quisieres que ellos te hagan a ti. Algunos creen que Jesús de Nazaret leyó a este rabino, ya que él mismo murió unos 5 años antes de su nacimiento, pero también aparece este mismo proverbio en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie. lo que suele interpretarse erróneamente, y eso sí merece ser aclarado, es la propia enseñanza moral del Jesús histórico. Muchas veces, los paganos adjudican las anomalías o posturas extremas a los concilios de la ICAR, los padres de la Iglesia, a Pablo de Tarso y a otros factores. Pero imaginan que Jesús era tolerante, abierto y libertario. Una rauda revisión de los fragmentos de los evangelios que, se supone, contienen sus palabras, deja en claro que tal concepción es una creencia sin fundamento alguno. Por ejemplo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. o también, El que no está de mi parte, contra mí está. Y el que no recoge conmigo, desparrama. y según el propio Jesús, todos los que nos sigan sus doctrinas deberán Ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere, ni el fuego se apaga. Al fuego eterno, al suplicio eterno. Esta es la doctrina unívoca, excluyente y fundamentalista, la que no permite que el paganismo vea en Jesús y sus enseñanzas a otro gran maestro de la antigüedad, porque aceptar su autoridad sería ceñirse a un camino en donde las demás tradiciones no tienen lugar, donde los dioses ancestrales son despreciados y solo la figura del dios bíblico es vista como válida para concebir lo divino. Otro ejemplo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y también, No resistáis al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. la mayoría de los paganos nos definimos a nosotros mismos como guerreros. Esto no presupone ser violentos, pendencieros o agresivos, pero sí implica que consideramos válido y necesario luchar por la justicia, cuando no hay más remedio. Casi todas las tradiciones paganas promueven la vida tranquila y en paz, pero no el pacifismo. Somos conscientes de que en la vida, a veces, hay que luchar y que muchas veces nos tenemos que defender y defender a los nuestros o a los seres inocentes que cuentan con nosotros. En este sentido, esta inacción o resistencia pacífica, que para los cristianos es una virtud de gran importancia, es vista por nosotros como algo deshonroso y totalmente desaconsejable. El pagano nunca golpea primero, pero tampoco ofrece la otra mejilla si es agredido. Si te empieza a él con alguna palabra ofensiva o de obra, recuerda que debes tolerarle otras 2 veces. Y si vuelve a la amistad y quiere presentarte excusas, acéptalas. Todavía existen aspectos más contrastantes entre las creencias paganas fundamentales y la doctrina o enseñanzas del Jesús de Nazaret histórico. Este personaje era partidario del monoteísmo abrahámico y, como se dijo, de la ley de Moisés. Esto le llevaba a predicar el teísmo monárquico, la idea opuesta a toda tradición pagana, porque plantea un poder único y patriarcal o masculino en la existencia, sin lugar para otros dioses y diosas, ni para un balance de los géneros en la creación, la vida y el cosmos. Otro punto importante es la negación de Eros que Cristo manifestaba en su mensaje. Para él, toda actividad sexual fuera de la reproducción y dentro del matrimonio era un grave pecado. Pero los paganos pensamos que el sexo es sagrado, que más allá de respetar a los demás, no abusar y nunca forzar a nadie, todo está permitido y es válido en la sexualidad, y que incluso es uno de los mejores caminos para acercarnos a los dioses.
No hay necesidad de arrepentirse de algo que no es malo o perverso, ni de pedir perdón por llevar a cabo lo que es conforme a las leyes de la naturaleza. La negación de la sexualidad no es una invención de Pablo de Tarso o de la Iglesia católica posterior al emperador Constantino I. Esta doctrina ya existía en el discurso de Jesús, si bien con mucha menos virulencia de lo que se desarrolló después. También es importante el hecho de que Jesús de Nazaret niega la virtud de la arete, de la autosuperación, de los logros personales y de la individualidad. Todo el tiempo predica que lo sigan y que sigan a su Abba, en arameo algo así como en inglés, Daddy. Jesús cree que ningún logro personal vale la pena, que todo el sentido de la vida es seguir a ese Dios invisible y buscar el reino de los cielos. Quiere un rebaño de ovejas. Por eso constantemente usa el ejemplo del buen pastor. Los paganos pensamos que nada hay más importante que cumplir el propio destino, que dejar una marca positiva y valiosa para el mundo y nuestros semejantes. Nuestra premisa básica es superarnos cada día, buscar ser más excelentes a cada momento. Esto difiere capitalmente con la doctrina cristiana original. Nosotros queremos ser leones o águilas, nunca ovejas y menos ser parte de un rebaño. Luego hay que considerar el concepto del bien y el mal, de Dios versus Satanás y de pecado en oposición a la virtud. Ninguno de estos pilares básicos en las enseñanzas de Jesús tienen sentido para el pagano. Para nosotros, la virtud está en el balance, en la armonía entre opuestos, en transitar el camino del medio. No creemos en poderes absolutamente malos o buenos. Nuestros dioses pueden ser benévolos o poco propicios según sea el caso. Y menos aún creemos en el concepto de pecado. Otro punto irreconciliable es la idea de la venida del reino de Dios y toda la concepción apocalíptica de Jesús, sus discípulos y de las doctrinas o tradiciones afines. Fobocracia o gobierno por el miedo. Para todas las tradiciones del paganismo existen ciclos perpetuos en la naturaleza y no un juicio único, final e irreversible. La idea cristiana de la vida es una línea recta, una que lleva a los seres a la salvación o a la condenación, según sea lo que éstos decidan durante sus vidas mortales. Para los paganos, todo está formado por ciclos y nunca nada es definitivo. Para nosotros, la transitoriedad y el eterno retorno rigen la vida y la naturaleza. Finalmente, pero no menos importante, Jesús creía en el mesianismo y el profetismo. Se consideraba a sí mismo el Mesías, esperado por los judíos desde siglos atrás. Creía ser un ser divino, con una misión prefijada, y creía que su Dios había enviado al hombre constantemente una serie de profetas precursores para preparar su venida y para guiar a las generaciones anteriores de su pueblo, los hebreos. En el paganismo no existe el profetismo ni el mesianismo. Ninguna tradición cree que existan maestros descendidos de reinos celestiales o de entre los dioses para enseñar o salvar al hombre. Los paganos aceptamos la existencia de maestros, pero solo en el sentido de que algunos seres saben más que otros. Para el paganismo, el discípulo de hoy puede ser el maestro de mañana y superar a su mentor con holgura, porque nadie es dueño de la verdad ni existe revelación alguna. Solo existe el estudio y el aprendizaje mediante el esfuerzo y la dedicación, acompañados siempre de la intuición y la inspiración, todo ello dones de los perínclitos dioses. Tampoco necesitamos de salvadores, mesías o profetas, porque al no creer en el pecado no existe la necesidad de redención del mismo. Y al pensar que se puede aprender directamente de la naturaleza o de los que nos precedieron en el camino de la vida, tampoco hacen falta los profetas. Y por último, los paganos no creemos en los dioses como sí ocurre en el judeocristianismo. No existe la dicotomía creer o no creer. Los paganos amamos a los dioses, porque participamos de ellos en cada acción de nuestra vida. Cada vez que participamos de los entes o conceptos divinos como la sabiduría, la prudencia, la medida, el amor, el erotismo, la artesanía, la poesía, la música, la geometría, la salud, etc. Conceptos que identificamos directamente con los dioses y que nos guían en nuestro camino de reconocimiento del cosmos. El cómo se representan estos divinos conceptos, beneficiosos para el hombre, consideramos forma parte de la libertad de cada comunidad y por ello jamás clamaremos: No tendrás otro Dios que a mí. Ni tampoco: No te harás esculturas, ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra,
ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, sino todo lo contrario. Ten muchos dioses, hazte esculturas e imágenes de lo que hay en lo alto de los cielos, y de lo que hay abajo sobre la tierra, y de lo que hay en las aguas de debajo de la tierra, y hónralos como si fueran tus padres, madres, hermanos e hijas, ya que sin ellos tampoco tú podrías existir, ni reseguir el linaje de los perínclitos dioses, tu linaje. En conclusión, el personaje histórico que dio origen a la religión cristiana y a los mitos relacionados con la misma no tuvo interés alguno en enseñar a los paganos, fue refractario a los mismos y se basó exclusivamente en las doctrinas propias de su tradición étnica y nacional, la judía. Así pues, la gran mayoría de sus enseñanzas son contrapuestas a lo que el paganismo cree sobre la vida, la existencia y la conducta que debemos mantener en la misma. Por tanto, es imposible abordar al Cristo histórico como maestro o como guía de alguna clase y seguir caminando por el sendero del paganismo.